Hola, muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Qué bueno que estén ya aquí. Vamos a esperar un par de minutitos para ver si más compañeros se conectan. Mientras tanto, les voy a compartir en pantalla la hoja Excel con con los promedios de notas. Están ya las últimas calificaciones de la tarea que había que entregar hasta ayer y se han hecho también algunas rectificaciones conforme hemos estado conversando con algunos de ustedes. Para que la vuelvan a revisar y en caso de que hubiera alguna inquietud, con mucho gusto al final de la clase podemos conversar. Entonces, vamos a esperar, como digo, un minutito más para ver si más compañeros se conectan y para dar inicio oficial. Ok, entonces vamos a empezar con quienes estamos. De todas maneras, yo les voy a enviar el archivo Excel para que lo puedan revisar más tarde en la noche de hoy con cualquier otra novedad que tengamos con respecto a las calificaciones parciales. Y bueno, hoy día es un día, digamos, especial en el sentido de que, como sabemos, esta semana es una semana dedicada a lo que es evaluaciones. Hasta el fin de esta semana, hasta el día viernes, los docentes tenemos que ingresar las notas en el sistema. Por lo tanto, me imagino yo que, al igual que conmigo, en todas las materias deben estar ustedes cerrando lo que es trabajos, proyectos, pruebas, exámenes, etcétera. Por lo tanto, es una semana de bastante, digamos, intensidad y, y eso significa que es justamente el momento o el tiempo en que necesitamos ser más eficientes en cuanto al uso de nuestra energía. Entonces, les recomiendo en la medida de lo posible no saltarse sus comidas y también procurar dormir las horas mínimas necesarias que tú sabes que tu cuerpo te pide, ¿no? Uno ya sabe que con cuántas horas uno descansa lo suficiente, entonces trata de hacer ese descanso y también en lo posible trata de hacer pequeños recesos entre actividad y actividad, entre clase y clase, entre examen y examen. Entonces, como para que tengan ustedes un recurso para poder utilizarlo a lo largo de esta semana y poder enfocarse mejor y por lo tanto ser más productivos. Vamos a hacer un recorderis de un par de técnicas que hemos venido aplicando en este semestre y hemos venido practicando también. Entonces, son dos técnicas de respiración que te ayudan a entrar rápidamente en un estado de calma y enfoque mental, que es lo que necesitas cuando tienes que eh, eh, abstraerte totalmente en una tarea, en un examen, etcétera, ¿no? También para evitar dispersarte, divagar y para recuperar energía cuando pues ya estás sintiéndote cansado o somnoliento. Entonces vamos a practicar eso en primer lugar y luego si ya vamos a entrar en materia, tenemos dos grandes actividades para el día de hoy, como les había comentado. La una es cerrar el capítulo número 4
con un último laboratorio que necesitamos integrarlo a las notas. Como ustedes vieron, solamente hay una nota que nos falta en tareas, que es el laboratorio, y la nota del examen, que de eso también vamos a hablar hoy. Y luego vamos en la segunda parte a retroalimentar cómo estamos en el proyecto y ver cómo vamos a hacer la siguiente entrega, que es completar el modelo de calidad, esta vez con la parte del modelo de calidad en uso. Entonces, lo que está planificado para el día de hoy, pero primero lo primero. Entonces, les pido que se pongan cómodos, dejen a un lado otras pantallas que ustedes tengan en su celular, en sus tabletas o aquí mismo en tu dispositivo. A lo mejor estás muy acostumbrado a tener abierto a la vez un chat, una red social, varias materias o varias actividades a la vez. Pues trata de cerrarlas o al menos minimizarlas y trata de quedarte solamente con la pantalla en donde estamos trabajando en este momento, eh, porque eso te va a ayudar a bajar un poco el ruido mental, bajar un poco esa inquietud que tiene la mente al tratar de estar al mismo tiempo preocupada de varias cosas que están sucediendo en paralelo. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos por unos minutos en una sola cosa, que es hacer este ejercicio de concentración y de energetización. Entonces eso es lo primero, ponte cómodo, si es que estás con frío abrígate, si es que estás caliente pues un poco aligera o abre una ventana para que te puedas estar cómodos. Lo siguiente es la postura del cuerpo. Recuerden que la recomendación es siempre que la espalda no esté apoyada. Entonces cualquier postura o cualquier mm, posición donde estés recostando la espalda drena energía, aunque no parezca. O sea, no sé si te ha pasado cuando tú pasas, sea porque estás enfermo o porque no te da ganas, pasas mucho tiempo acostado en cama o en un sillón o donde sea, eventualmente empiezas a sentir cansancio de estar así. ¿Sí? O si estás muy arrimado, tumbado en un espaldar, en una silla o donde sea. Entonces, el cuerpo se da cuenta que debe estar en alerta, si se quiere, pero en una alerta positiva, cuando la espalda no está arrimada en ningún sitio. Entonces, retírate del espaldar si es que lo tienes, siéntate un poquito más al filo y pon tu espalda sin ningún apoyo y ponla recta. Entonces, para ello, pues hundes tu ombligo, ubicas el esternón, que es este hueso de acá, y lo sacas hacia adelante y hacia arriba, como que sacas pecho. Los hombros los llevas hacia atrás y los llevas hacia abajo, como que abres un espacio aquí que te va a permitir respirar, que te va a permitir sentirte un poco más segura de ti mismo también. Cuando estamos encorvados, agachados, mirando hacia abajo, es como que nuestra propia actitud corporal y mental tiende hacia lo negativo. Cuando sacas el pecho, cuando miras hacia el frente o hacia arriba, cuando levantas el mentón paralelo al piso, que es lo que quiero que hagan en este momento, es como que tu propia postura está diciéndole a tu cuerpo y a tu mente que estás en control de lo que está pasando. ¿Sí? Los brazos, colócalos cómodamente sobre tus muslos, los codos pegados hacia ti sin tensión. Las rodillas dobladas. Si es que estás en una silla, pues que los pies ambos estén en el piso sin cruzar las piernas, sino haciendo circuito a tierra con ambas plantas de los pies, aunque estés con zapatos. Y si estás como yo a nivel del suelo, pues doblando las rodillas, tratando de que las rodillas se aproximen lo más posible hacia el suelo. Y estamos listos con el cuerpo. Ahora vamos a empezar a conectar la respiración con el primer ejercicio, que consiste en inhalar por la nariz mientras tensionas todo tu cuerpo, haciendo puño también con las manos. Inhala y tensiona. Sostén el aire y sostén la tensión, incluso tanto que puedas sentir que empiezas a temblar. Y ahora empieza a soplar por la boca despacito, soltando la tensión.
Es como que sientes un alivio conforme exhalas. Eso va a ser lo que vamos a repetir 6 veces. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la mecánica? Mientras inhalas, vas tensionando cada vez más, sostienes con el aliento también sostenido, sostienes la tensión y exhalas por la boca. Entonces vamos, yo voy a contar. Entonces colócate en la postura, exhala por la nariz primero y vamos. Inhala y tensiona, sostén la tensión y el aire, exhala y suelta la tensión. 2. Inhala y tensiona. Sostén tensión y aire. Exhala por la boca soltando la tensión. 3. Inhala y tensiona. Sostén con tensión. Exhala, suelta la tensión. 4. Inhala y tensiona. Sostén con tensión. Exhala, distensiona. 5. Inhala tensionando. Retén tensionando. Suelta y relaja. Y la última. Inhala y tensiona. Máxima tensión, sostén el aire lo más que puedas. Y ahora por la boca empieza a soltar el aire y a relajar. Cuando termines de soltar, sin mover el cuerpo, devuélvele la respiración al cuerpo. Que inhale y exhale un ratito a su propio ritmo. Trata de no moverte y mirar hacia el frente o hacia arriba, aunque tengas los ojos cerrados. Segundo ejercicio, lo vamos a hacer en ciclos de 10. Explico en primer lugar, vamos a inhalar contando 10. Inténtalo ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Sostén el aire un ratito y empieza a exhalar contando 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Esa era la explicación. Vamos a repetir ese ciclo, asimismo 6 veces. Yo voy a marcar el conteo y también la numeración. Entonces, sin moverte, con la espalda recta y todas las indicaciones anteriores, exhala en primer lugar para empezar. Y vamos. Inhala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén un instante. Exhala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén. Exhala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén un instante, pulmón lleno. Exhala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última. Inhala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retén. Exhala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No te muevas y espera que tu cuerpo por sí mismo vuelva a inhalar
y observa cuando tu cuerpo vuelve a exhalar. Sé muy consciente de cuando sucede la inhalación, ese pequeño espacio de cambio, y cuando sucede la exhalación. No la controles, solamente observa tu cuerpo respirar. Ahora vamos a meditar por unos pocos minutos. Vas a visualizarte como que tu conciencia pudiera disociarse no solamente de tu cuerpo, sino también de tu personalidad, de tus circunstancias, y desde una mirada externa, sin sesgo, pudiera observarte y empezar a identificar todas tus fortalezas. Por ejemplo, desde la parte física, todas las fortalezas de tu cuerpo, la energía que tiene tu cuerpo normalmente, la fuerza que tienen tus músculos normalmente. Cualquier habilidad física que tú tengas, por ejemplo, una vista excepcional, un buen equilibrio, habilidad para algún deporte, o para bailar, o para pintar, o para coser. A lo mejor eres muy rápido al digitar, por ejemplo. Tómate unos instantes para reconocer en ti, en tu cuerpo, una o varias de esas habilidades, de esas bondades, de esas bendiciones que tienes a nivel físico. Ahora, desde este mismo lugar externo disasociado, vas a poner tu atención en tu mente, tus capacidades intelectuales, y vas a buscar asimismo tus fortalezas desde el intelecto, desde la mente, desde el raciocinio. A lo mejor eres muy bueno para cálculos matemáticos, o se te da la facilidad de palabra o de escritura. A lo mejor tienes la habilidad de escribir canciones o de resolver ecuaciones matemáticas fácilmente. A lo mejor eres muy bueno imaginándote y creando algoritmos o codificando en cierto lenguaje. O tal vez se te da aprender y hablar otros idiomas. O eres un lector muy veloz o tienes una memoria privilegiada. Busca en ti una o varias de esas cualidades, de esas bondades, de esas bendiciones que tienes a nivel intelectual, a nivel de tu mente.
Medita en ello por unos instantes. Por último, vamos ahora, cada uno de nosotros, a enfocar nuestra atención en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, y vamos a ubicar ahí también esas cualidades o fortalezas que son parte de nuestra naturaleza. Sin alimentar nuestro ego, desde la humildad vamos a reconocer de todas maneras aquellas bondades que hay en nuestro corazón. A lo mejor se te da ser una persona generosa, eres desprendido y te gusta regalar cosas a los demás, o tiempo a los demás, o atención a los demás. Tal vez eres una persona muy preocupada por que los demás estén bien. Tal vez tienes un corazón protector. Tal vez lo que tienes es un corazón muy alegre y te gusta ayudarles a los demás a sentirse alegres. Quizás tu corazón es muy sensible y entonces tú eres capaz de sentir cuando alguien está triste, cuando alguien está solo, y poder entrar a acompañar o animar. Entonces vas a buscar identificar una o varias de las cualidades de tu corazón. Y ahora vamos a dedicar unos segundos más de esta práctica de meditación para ahondar nuestro sentido de gratitud, para agradecer por todas esas cosas que lograste en este momento identificar en ti mismo, y por todas las otras bondades, dones, regalos eh, que existen en nuestra vida y en nuestros seres más cercanos, más queridos. Conéctate por unos instantes con ese sentimiento de gratitud, de agradecimiento a la naturaleza, al universo, a la vida. Vas a tomar una gran inhalación por ambas fosas nasales, llenando totalmente tus pulmones.
sintiendo como entra en ti energía, vitalidad, una sensación de calma, de satisfacción. Y ahora por la misma nariz vas a empezar a exhalar lentamente y conforme exhalas puedes empezar a moverte, activar tu cuerpo, abrir los ojos si los cerraste. Y un poco a retornar la conciencia al día, lunes, a la hora, casi 2:30 ya, al lugar, el espacio físico donde estás, también a este espacio virtual donde estamos en esta clase de hoy, de esta materia, conmigo y con los otros compañeros. Y hacernos el propósito todos de sacar el mayor provecho posible de este tiempo que vamos a pasar juntos en esta tarde, que la idea, el objetivo es que sea un tiempo de aprendizaje, ¿no? Que sea un tiempo de provecho. No podemos saber cuánto tiempo nos va a estar destinado a vivir y por eso mismo es muy importante aprovechar cada día, aprovechar cada hora, vivirla al máximo desde el agradecimiento y desde la conciencia. Entonces, cuando estés con alguien, dedícale totalmente ese tiempo. Cuando estés en una actividad, dedícale totalmente ese tiempo. Cuando estés solo contigo, contigo mismo, contigo misma, dedícate totalmente ese tiempo. Y vas a ver cómo de pronto la vida empieza a verse más grata, empieza a verse más luminosa. Y tu mente y tu corazón empiezan a sentirse más calmados, más en paz, más en control, porque ya tu estado no depende del entorno, no depende de las circunstancias, por más adversas que sean. De hecho, estamos viviendo circunstancias adversas en general a nivel de planeta. Y esta semana, como decía, es una semana fuerte de trabajo para ustedes especialmente. Pero aún así, si tu fortaleza viene desde adentro, vas a poder llevar esa fortaleza para poder actuar hacia afuera. Esa es un poco la idea y que les comparto porque desde mi experiencia sé que funciona y espero que les funcione también a ustedes, aunque sea en una pequeña medida. Entonces, bueno, ahora sí, oficialmente les doy el saludo. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Qué bueno que ya estemos todos. Veo que a lo largo de la meditación se fueron conectando los demás compañeros. Quisiera preguntarle a Brandon, si es que estás por ahí, tienes micrófono. ¿Cómo estás, Brandon? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, un poco más ya relajado. ¿Te ayudó el ejercicio? Sí, la verdad sí estaba un poco estresado por esta semana. Sí, pero es mejor tomar las cosas con calma, porque desde el estrés, desde la ansiedad, se funciona menos que desde la calma y desde la organización. Qué bueno que estés bien, Brando. Y de las chicas, veamos quién anda por aquí. Gaby Talavera, por fin, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Buenas tardes, Inge. Hola, mija. Y me siento mucho mejor porque estaba con dolor de cuello, la verdad, y sí me bajó bastante el dolor. Qué bueno, me alegro. Qué chévere, me alegro y espero que igual a los demás hagan el intento. Tampoco es como todo, se requiere paciencia, perseverancia y práctica, ¿no? Entonces, poco a poco, si es que vas practicando y vas tomándote espacios conscientes para respirar, para parar un ratito, para dejarle al cuerpo un espacio, un tiempito de recargarse, a la mayoría de personas nos sirve súper bien. Está solo en ti, no necesitas nada más que tu propia voluntad. Así es que bueno, vamos entonces a empezar ahora sí. Les voy a compartir el aula virtual que está por acá.
Y entonces, lo primero es hablar del examen que se nos viene, como ustedes deben haber visto en el sílabo que está aquí justo en la pantalla de inicio, en la pestaña de inicio del aula. Si tú te bajas a la sección de información sobre el curso, aquí tienes la guía de la asignatura. Entonces ahí está marcado el calendario, ¿no? Con las fechas y las actividades, y ahí puedes observar que, como estaba previsto desde un inicio, nuestro examen va a ser el 20 de enero, que es el día miércoles. Entonces, por esta semana nos vamos a ver el miércoles a la hora de clase, y en esa hora vamos a hacer el examen de manera sincrónica. Entonces nos vamos a conectar todos a las 11. Yo voy a abrir el enlace aquí mismo en el aula virtual, justo en esta misma pestaña de inicio. Al final va a aparecer el enlace de examen, y una vez que tú entres al examen va a empezar a correr el tiempo. Yo tengo calculado que el examen debería tomar alrededor de 1 hora. Sin embargo, mis cálculos, debo confesar, siempre son demasiado optimistas. Entonces, cuando yo digo 1 hora, por lo general veo que en realidad en promedio les toma 1 hora y media quienes resuelven un examen. Y por lo tanto voy a abrir el examen a 2 horas, que es el tope de la hora, y yo les voy a acompañar. Va a ser necesario que prendas tu cámara para yo poder certificar que efectivamente eres tú quien está ahí, estás dando tu examen solo y todo lo demás. Entonces, quienes no tengan previsto cámara, parecería, pues traten de tomar las consideraciones del caso, incluso puede ser desde un celular, y si hubiera alguna condición especial que se dé, pues me avisan y lo coordinamos. Eh, y eso con respecto a la logística. Entonces, desde el momento que tú entras al enlace, va a empezar el cronómetro a correr para que tú puedas responder las preguntas, que son las típicas preguntas de escoja la letra, verdadero o falso, una, eh, una digamos, la primera parte con la segunda parte. Por ejemplo, la primera columna pueden ser números de estándares, y la segunda columna pueden ser áreas de estándares. Y entonces diga cuál se empata con cuál. Ese tipo de preguntas, ¿no? En cuanto al contenido, pues obviamente el contenido que hemos visto en este primer bimestre, que hoy día estamos cerrando. Entonces, un rápido recorderis en el capítulo 1, que fue de conceptos generales de calidad de software. Aquí tenemos las primeras diapositivas del aporte del capítulo 1. Entonces les recomiendo, para focalizar su estudio, empezar por revisar el contenido de las diapositivas, porque ahí está lo principal, ¿no? Si vas al libro es demasiado extenso, pero puedes ir a las diapositivas de donde van a salir, de hecho, las preguntas, y también, obviamente, de los ejercicios que tú has entregado. Entonces, revisar las diapositivas y luego revisar tus propias respuestas a los ejercicios con mis retroalimentaciones que están aquí en este capítulo 1 de la materia. Corresponde también al capítulo 1 del libro del texto del aporte, y también al capítulo 2. Entonces, aquí están también los ejercicios del capítulo 2. Luego, en la pestaña del capítulo 2, que es la calidad del producto, es donde vimos lo principal aquí, la norma ISO 25000. Y aquí tenemos igual las diapositivas del capítulo 2 y las diapositivas del capítulo 3 divididas en 2 partes. Igualmente, aquí tienen ustedes los ejercicios resueltos del capítulo 3, parte 1 y 2, de los cuales también puede ser que vayan algunos de ellos en el examen. Y aquí es importante que revisen su laboratorio, que también está ya calificado y está con la retroalimentación respectiva. Entonces, esto con respecto al capítulo 2. Aquí empezamos también a trabajar y en el proyecto. Es importante que revises los elementos principales del proyecto de tu equipo. Esto es, cuál es el producto que se seleccionó, cuáles son los principales requisitos funcionales y de calidad del producto. No tienes que saberte de memoria cuántos son ni cuáles eran, pero sí poder explicar de qué se trata el producto y poder identificar al menos los principales requerimientos funcionales y de calidad, acorde a lo que ustedes mismos entregaron, ¿no?
Y luego también, como aquí hicimos la parte de la definición del alcance, también poder decir cuáles son los criterios y subcriterios de calidad que van a ser parte del alcance de tu proyecto. Ahí tengo dos grupos, dos equipos que está pendiente la aprobación. Entonces, en ese caso, todavía tenemos que seguir trabajando cuál va a ser el alcance final, pero el resto de los equipos ya tiene aprobado el alcance, al menos en cuanto a calidad interna y externa. Entonces, ya sabes exactamente cuántas y cuáles son los criterios de calidad que van a evaluar. Entonces, revisen eso por si no estás tan seguro del alcance de tu propio proyecto. Eso en el capítulo 2, calidad del producto. El capítulo 3, que es el que estamos cerrando el día de hoy, tiene que ver con la calidad del proceso. Entonces, aquí es donde tenemos el último capítulo del libro del doctor Laporte, que es el capítulo número 4. Entonces tienen ustedes ya a disposición las diapositivas respectivas con el resumen, que las voy a abrir en un ratito porque esas no las hemos visto juntas. Y también, por supuesto, los ejercicios respectivos que hicimos del capítulo 4. Entonces, de este capítulo 4, lo que nos falta para cerrarlo el día de hoy es primero, como digo, abrir las diapositivas y segundo, el segundo laboratorio. Este laboratorio es indispensable que lo hagamos antes de la entrega de notas, porque este laboratorio va como parte de las notas acorde al sílabo. Son 2 laboratorios que se promedian para la nota de laboratorios en este bimestre y 2 laboratorios más en el segundo bimestre. Entonces tenemos que hacer este laboratorio esta semana y la fecha que está prevista para la entrega, como ustedes ven acá, es el día jueves a las 11 de la noche. Solo por esta ocasión, porque tuvimos un pequeño desfase por la cuestión de la charla del doctor Laporte, porque este laboratorio lo debíamos hacer el lunes pasado. Sin embargo, no quise desaprovechar la oportunidad de tenerle a doctor Laporte y esa era la fecha disponible, entonces por eso este pequeño desfase. Entonces les pido que por favor lo entreguen hasta el día jueves 21, de tal manera que el día viernes yo pueda calificar y subir las notas como corresponde. Pero antes de ir al laboratorio, entonces voy a abrir las diapositivas que van como parte del material de estudio para el examen del miércoles. Y bueno, la mayoría de lo que está en estas diapositivas ya lo hemos visto, ya lo hemos conversado y también lo topó el doctor Laporte en su presentación de la semana pasada. Sin embargo, hacerles acuerdo, al inicio de cada diapositiva está el listado de los objetivos de aprendizaje. Entonces, para este caso de este capítulo, entender la evolución y la importancia de los estándares de ingeniería de software, entender los estándares para lo que es sistemas de gestión de calidad, ISO 9001 y su miembro que es propio de software, que es el 9000-3. Entender estándares de ingeniería de software 12207 y 730. Entonces, de estos dos quiero hablar un poquito más porque de esos casi no hemos hablado, solo los hemos mencionado. Y incluir modelos como, por ejemplo, el modelo CMMI, que ese sí ya lo hemos visto en bastante detalle. Entonces, destacar esta gráfica del ISO 9000, en donde se ve cómo al hablar de procesos, un proceso se entiende como un conjunto de actividades. Entonces, aquí están las actividades. Para definir una actividad, esta actividad debe tener claramente un punto de inicio y un punto de fin. Que si hablas desde la planificación, pues serían fechas, ¿no? Mi actividad la voy a empezar el lunes a las 5 de la tarde, la voy a terminar el lunes a las 8 de la noche. ¿Sí? Pero más que hablar de principio y de fin en cuanto a fechas o calendarios, lo que estás marcando es hitos. Entonces hay un hito con el que empieza la actividad y un hito con el que termina. Por ejemplo, la actividad de diseño de un producto de software podría iniciar con la aprobación del documento de requerimientos,
Ese sería el punto de inicio. Cuando ese documento está aprobado, empieza el diseño, y el punto de finalización sería cuando todos los entregables que tienen que ver con diseño han sido, por ejemplo, verificados. ¿Sí? Entonces, esos podrían ser los puntos de inicio y fin de una actividad específica de software. Ahora, para cualquier actividad tú necesitas insumos, que son los que están acá. Entonces, estos insumos en nuestro caso va a ser por lo general insumos de tipo información. En otras actividades podrían ser insumos materiales, ¿no? Como por ejemplo, si vas a hacer no sé, si vas a construir una máquina, vas a necesitar los componentes físicos con lo que vas a construir, ¿no? Y estos insumos vienen de ciertas fuentes, que son los proveedores de esa información o de esos materiales. Y por otro lado, cuando tú desarrollas a la actividad, obtienes ciertas salidas, que asimismo pueden ser información o pueden ser cosas materiales, o en nuestro caso puede ser, por ejemplo, código, ¿no? Y estas salidas tienen que ser recibidas por alguien más. Entonces, en todas estas actividades, fíjate acá las flechas de acá abajo, hay puntos de control o de chequeo donde se hacen mediciones. Entonces, finalmente lo que nos está diciendo la ISO es que toda actividad tiene que ser tomada en cuenta con sus insumos y los proveedores de los insumos, con sus salidas y los receptores de las salidas, y en todos estos elementos hay que medir. Eso es básicamente lo que está diciendo. El siguiente gráfico ya lo habíamos visto, que es como PDCA está dentro de ISO 9000. Aquí está el 9000 Layer 3, que ya sabemos que es cómo se puede aplicar 9000 en ambientes de software computacional. Este gráfico, a pesar que ustedes lo leyeron, el capítulo 4, lo quería destacar, es el gráfico que resume la norma ISO 12207. Ahora que ya vimos la norma 29110, podemos empezar desde ahí la analogía. Entonces, como ustedes vieron, escucharon, la norma 29110 es una norma que se aplica en ambientes donde hay poco personal, pocos recursos de dinero, de tiempo, etcétera, y por lo tanto reduce el proceso a dos grandes actividades: la actividad de gestión del proyecto y la actividad de implementación de software. Y en la actividad de implementación de software toma las actividades clásicas del ciclo de vida, ¿no? De una manera iterativa y ágil a la vez. En cambio, la norma 12207, que sirve también para ciclos de vida, no piensa desde una perspectiva de equipos pequeños o de recursos reducidos, sino más bien trata de ser lo más abarcadora posible. Y al tratar de ser abarcadora se vuelve más grande. Entonces aquí tenemos el esquema que muestra los 4 grandes grupos de procesos de la 12207. El primer grupo se llama acuerdo de proveedores o procesos de acuerdo, perdón, incluye 2 procesos: para comprar, acquisition, y para vender, supply. El grupo de procesos de tipo proyecto y organizacional abarca todos estos procesos: el ciclo de vida de la gestión del proyecto, gestión de infraestructura, gestión de portafolio de proyectos, gestión de los recursos humanos, gestión de la calidad de los procesos y gestión del conocimiento. Aquí tenemos el grupo de procesos de gestión técnica, en donde todavía sigue siendo más administrativo que ingenieril. Está la parte de planificación, evaluación y control. Planificación de proyectos, ¿se entiende? Es decir, hacer el cronograma, ver los recursos. Planificación y control del proyecto, gestión del tema de las decisiones, gestión de riesgos, gestión de la configuración, gestión de toda la información que se maneja, los procesos de medición, que es el conjunto de métricas que vas a aplicar, y procesos de aseguramiento de la calidad. Y acá, en lo que 12207 llama procesos técnicos, está recién ya la parte específica de software, que es la que más trata el proceso de implementación de la 29110. Entonces, el proceso de análisis del negocio, el proceso para definir los requerimientos, a nivel de necesidades de stakeholder, el proceso para definir requerimientos de sistemas y de software. Recuerden que doctor Laporte hacía la diferenciación, ¿no? Y decía, el sistema pide ciertos requerimientos, y esos requerimientos que pide el sistema, que está conformado por hardware, por varios componentes de software, por comunicaciones, etcétera. Esos requerimientos del sistema tienen que ser trazables o tienen que verse reflejados en requerimientos de cada componente software.
¿sí? Entonces son 2 niveles de requerimientos, de sistema y de software. Ustedes, como son ingenieros de sistema, en realidad cuando plantean una solución deberían plantear los requerimientos del sistema y luego pasarle el subconjunto de requerimientos que tiene que ver con software a los desarrolladores, ¿sí? O a los ingenieros de software. Luego viene el proceso de la arquitectura, el proceso del diseño, el proceso de análisis del sistema para pasar a la implementación, donde ya está la codificación como tal. Codificados los componentes, se los integra, se hace verificación y validación con un proceso intermedio de transición para pasar de verificar que el producto se construyó correctamente a validar que se ha construido el producto correcto, ¿sí? Como decía el doctor Laporte. El proceso para entrar en operación y por ende el proceso hermano de mantenimiento y un proceso final que se llama el proceso de disposal o proceso de retiro. Eventualmente a este producto de software habrá que jubilarle y entonces habrá que hacer un proceso de desinstalación del producto que se va y de reemplazo por el producto que viene. Entonces, la norma 12.207 trata de abarcar absolutamente todos los, digamos, instantes de la vida de una solución de sistemas que incluye una solución de software. Entonces es más abarcador que el 29.110 y probablemente podría ser recomendable cuando tú estás trabajando en sistemas muy, muy complejos, en ambientes distribuidos y con misión crítica. ¿sí? Entonces, a lo mejor ahí habría que pensar, si es que se tienen los recursos, no usar 29.110, sino 12.207. Eso era lo que les quería contar. Entonces, aquí el 29.110, que de ese sí ya lo hablamos la semana pasada. Y finalmente, el estándar 730, que se enfoca exclusivamente en los temas de aseguramiento de calidad de software. Entonces, aquí están las secciones que tiene el estándar 730. Las 3 primeras son introductorias. Y en casi todos los estándares las 3 primeras secciones son introductorias y el meollo del estándar empieza en la sección 4. En este caso, en la sección 4 se describe los procesos de aseguramiento de calidad de software y las actividades de aseguramiento de calidad de software dentro de cada uno de esos procesos. Recuerden que un proceso tiene N actividades, una actividad tiene N tareas, ¿sí? En la sección 5 se especifican las tareas. Entonces aquí se baja al nivel de tareas y en total se tienen en esta norma 730 16 actividades en 3 categorías que son los procesos para implementar el aseguramiento de calidad de software, los procesos para aseguramiento del producto y los procesos para aseguramiento del proceso, valga la redundancia. Entonces 730 nuevamente hace lo mismo que hemos venido diciendo desde el inicio, asegurar el producto y asegurar el proceso. Y una serie de anexos que acompañan. Entonces, dentro de esta norma destaca, por ejemplo, en este gráfico del sacado de la norma 730, la relación que existe entre aseguramiento del proceso y aseguramiento del producto y la diferencia que existe entre dar cumplimiento y tener conformidad. Entonces, empezando por acá, yo doy cumplimiento cuando estoy cumpliendo con regulaciones, con leyes, con contratos. Entonces digo, sí cumplo con el contrato, sí cumplo con la ley, sí cumplo con la regulación o la regla. Pero una vez que ya paso del contrato y avanzo en el desarrollo, empiezo a trabajar con otros estándares con los cuales yo doy conformidad, como por ejemplo con WCAG, si quiero dar conformidad para temas de accesibilidad. O con la norma 27.000 si quiero dar conformidad con temas de seguridad de la información. Y así con cualquier norma, o con la 25.000 si quiero dar conformidad con criterios de calidad. Entonces voy buscando la conformidad de los distintos procesos que voy desarrollando, ¿no? Conforme voy avanzando en el proceso de desarrollo de software. Y por otro lado, conforme avanzo en el proceso,
También voy avanzando en la construcción del producto y van apareciendo los componentes del producto ya hecho, ¿no? Requerimientos, arquitectura, diseño, componentes de código, documentación, etcétera, ¿no? Y esos componentes también van empezando a tener niveles de conformidad. Entonces, básicamente corren en paralelo en la práctica las actividades de aseguramiento del proceso y las actividades de aseguramiento del producto. Y como hemos visto, pueden ir entrando en acción varias leyes y varios estándares que yo voy cumpliendo o que yo voy logrando conformidad. Eso como para un poco ver la terminología. Y finalmente, en esta figura, la 4.7, se resume cómo debe verse un documento de plan de aseguramiento de calidad de software. Como nos decía el doctor Laporte, por ejemplo, la norma 29.110 no exige que se escriba un plan, mientras que la 12.207 sí lo hace. Entonces, ¿por qué es esto? Porque, claro, el plan es más prescriptivo, es menos ágil y obviamente requiere recursos, ¿no? Entonces, en la 29.110 lo que se dice es embebamos la parte de planificación dentro de los procesos de gestión del proyecto y de implementación de software. En la 12.207 lo que se dice es no, hagamos explícitamente una acción de planificación que nos dé como resultado un documento de planificación. Y entonces este es el documento. Nuevamente las 3 primeras secciones de un plan de aseguramiento son introductorias y desde la sección 4 empieza el overview, la resumen general del plan. En la sección 5 las actividades, las salidas y las tareas divididos en actividades, salidas y tareas para aseguramiento del producto y actividades, salidas y tareas para aseguramiento del proceso. Entonces se recomienda que en el plan se vea claramente qué es para el producto y qué es para el proceso. Nosotros en el proyecto nos estamos enfocando solo en este pedacito, lo que es producto, ¿no? Pero ya en un contexto real tienes que pensar en las dos cosas, en construir el producto correctamente, es decir, el proceso, y en llegar al producto correcto, es decir, calidad del producto como tal. Luego una sección 6 de consideraciones adicionales de calidad y una sección 7 de evidencias. Todo tiene que ser evidenciado, por eso vamos a ver que para la parte de métricas del proyecto que vamos a hacer el segundo bimestre, es importante que ustedes vayan reuniendo y organizando todas las evidencias que van a respaldar las mediciones que ustedes van a presentar. Entonces no puede decir sacó 7 sobre 10 de la nada. Ese 7 sobre 10 tiene que estar fundamentado en las notas individuales, digámoslo así, por métrica, las puntuaciones individuales por métricas, y cada puntuación individual tiene que estar sustentada con una evidencia. Entonces eso trata el capítulo 7, cómo se van a manejar las evidencias de este aseguramiento de calidad dentro del proyecto. Y eso es básicamente, luego viene el CMMI, que de eso ya hablamos la semana pasada, este gráfico ya lo vimos también, y eso cierra el capítulo 4, más todo obviamente de lo que nos supo explicar y aclarar el doctor Laporte. Entonces, aquí quisiera hacer un alto antes de entrar al laboratorio para preguntarles, o para ver más bien si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Y si no, si está todo claro, me ayudan con un like para poder además aprovechar y tomar la evidencia de la asistencia. Entonces, por favor, espero a ver que todo el mundo ponga su like, o si alguien desea participar o preguntar, pues puede abrir micrófono. Gracias, me falta José Arciniega, me falta Juan, gracias Juan, me falta Brandon, Cristian, Alex. Ok. Creo que ya estamos todos. Voy a tomar una captura y vamos. Ok, entonces con eso cerramos el estudio del libro del texto de Dr. Laporte. Vamos a llegar solamente hasta ahí, hasta el capítulo 4. Y vamos ahora a entrar en un capítulo de transición, que es un capítulo pequeño que habla de métricas y mejoramiento de proceso, pero que lo vamos a ver con tranquilidad en el segundo bimestre, porque al ser esta nuestra última clase, pues no vamos a entrar todavía en la, digamos, en la parte teórica del capítulo, solamente la aplicación en el proyecto. Entonces, vamos por partes. Vamos entonces ahora a hacer primero el laboratorio que nos está faltando.
Si ustedes se ubican aquí donde estaba yo, en el capítulo 3 al final, tienen ya abierto la opción para el informe de laboratorio que tenemos que entregar hasta el jueves, ¿no? Por el tema de que las notas tengo que entregar hasta el 22. Entonces, les recomiendo que ahorita mismo, si tú le das clic acá, en la descripción de las especificaciones, te va a aparecer un enlace a bajarte la plantilla. Esta plantilla es diferente de la plantilla de JUnit, entonces vuélvetela a bajar. Yo le voy a bajar ahorita para mostrarles, y van a ver que la plantilla ya de hecho viene con el título de laboratorio para que sea más fácil para ustedes. Entonces, asegúrate de usar la plantilla que dice Informe de Laboratorio de Análisis Estático de Código con SonarCloud y SonarQube, que son las herramientas que vamos a aprender en este momento a utilizar. Y les recomiendo, para ganar tiempo y sobre todo dado que hay que entregarlo hasta el jueves, que de una vez vayan capturando y rellenando su informe conforme vamos en este momento a ir juntos realizando el laboratorio en la parte práctica, y luego quedará pues planteado un ejercicio. Entonces, esta es la plantilla. Entonces me voy a regresar al aula y vamos a ir cumpliendo las especificaciones, ¿no? Voy a agrandarle un poquito acá. Paso número 1, registrarse para acceder a la herramienta. La herramienta que vamos a utilizar se llama SonarQube y sirve para hacer análisis estático de calidad de código. Entonces, como su nombre lo dice, en este laboratorio vamos a aprender a ver la calidad del código a través no de ejecutarlo, sino de manera estática, ver si cumple o no cumple con ciertos criterios de calidad, que son genéricos para todo código, y otros criterios que son específicos para lenguajes. Entonces, la herramienta SonarQube abarca un buen número de lenguajes de programación. Entonces, vamos a hacer la evaluación de un proyecto, de un código de software que corresponda a alguno de los lenguajes que soporta SonarQube. SonarQube es recomendable instalarlo en un ambiente de servidor local si es que tú tienes digamos, un ambiente de pruebas en donde quieras tener control. Sin embargo, por temas de pandemia, vamos a usar una opción alternativa porque normalmente lo hacemos con los servidores del laboratorio en la facultad. Y para esta opción alternativa vamos a utilizar un servicio en la nube que se llama SonarCloud. Entonces, aquí está el link. Yo lo voy a abrir en una pestaña de incógnito para que se me abra tal como se les va a abrir a ustedes. Entonces, dale clic en el link y te va a aparecer esta pantalla. Bueno, a mí me está apareciendo el login por las cookies seguramente, pero a ti te va a aparecer una opción de Register. Entonces, escojan la opción de Register y vayan siguiendo los pasos mientras yo sigo explicando. Te va a pedir un correo, utiliza el correo de la Poli, te va a mandar un correo de confirmación, entonces abre tu correo de la Poli y reconfirma. Y tienes la opción de loguearte también linkeándole con GitHub. Entonces, si tienes una cuenta de GitHub, también puedes registrarte directamente linkeando desde tu cuenta de GitHub que ya tienes. O si no tienes o no quieres ligar con GitHub, puedes, como digo, usar directamente la cuenta PN. Entonces, sigan por favor los pasos de logueo mientras yo continúo explicando estas partes preliminares. Lo segundo siempre en cualquier herramienta es revisar las instrucciones de uso. Nos hemos acostumbrado mucho a esa dinámica en la cual uno ignora los manuales, uno ignora la documentación, pero a la final eso te va a llevar al retrabajo del que hablaba el doctor Laporte, ¿no? Entonces es preferible invertir un poco de tiempo en revisar las instrucciones de uso o el manual o la documentación de cómo trabaja una herramienta, porque eso te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar errores posteriores. Entonces, en este caso, aquí está el enlace que nos lleva directamente a la plataforma de SonarQube, donde está la documentación de lo que se llama el paradigma Clean as you code, que significa limpia mientras codificas. Entonces, a diferencia de echar código
sin mucha calidad y luego tratar de depurarlo o tratar de refactorizar. La idea es que aquí conforme vas codificando ya lo vas dejando depurado, ya lo vas limpiando, ya lo vas dejando organizado, lo vas dejando comentado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la filosofía con la que trabaja SonarQube desde una perspectiva de Clean as you code, limpia mientras codificas. Y aquí en la guía de usuario está toda la documentación que van a necesitar para responder las preguntas teóricas del laboratorio, ¿sí? Que es, por ejemplo, qué es un quality gate, cuáles son las métricas que se utiliza, qué es un security hotspot, etcétera, ¿no? Entonces aquí puedes ir navegando y puedes ir encontrando los conceptos y las explicaciones que necesitas para sacarle el mayor provecho a la herramienta. Por supuesto que acá, como tenemos poco tiempo y esta es una clase introductoria de calidad, no es que vamos a volvernos expertos en el uso de la herramienta, pero sí este laboratorio nos va a permitir tener una idea general de cómo funciona y poder tenerla en mente como parte de tu caja de herramientas, ¿no? Entonces, ese es el paso número 2, revisar las instrucciones de uso. Paso número 3. Vamos a utilizar la herramienta para obtener los resultados del proyecto del equipo, esto en el ejercicio que vas a hacer al final, o sea, no ahorita vamos a usar todos el mismo ejemplo y ese es el que puedes ir ahorita capturando y ya ganando tiempo en tu informe, pero después vas a tener que replicar con el proyecto de equipo si es que tienen la posibilidad de subirlo al GitHub o al GitLab, porque Sonar Cloud conecta con el código que está sobre esas plataformas. Si es que no puedes utilizar el código de tu proyecto de equipo, entonces usa un proyecto personal tuyo. Si ya lo tienes en GitHub, pues ya solamente lo referencias, ya vamos a ver cómo y te hace el análisis. O si no, lo puedes subir desde tu compu hacia el GitHub y ahí ya lo puedes utilizar. Yo les recomendaría, si no pueden hacer con el proyecto de equipo, usar cualquier proyecto personal que hayas escrito tú o con tus equipos de compañeros, porque eso te va a permitir darte cuenta de defectos que existen en código que tú has escrito. Pero si por cualquier razón eso no fuera posible, sí es válido usar un proyecto de tercero que ya esté público en GitHub o en GitLab, que son los dos repositorios de los cuales se alimenta el Sonar Cloud, ¿no? En este caso, yo he escogido un ejemplo que es un proyecto que es sobre el COVID. Entonces, volviendo a la pantalla de Sonar Cloud que ustedes estaban buscando registrarse, cuando ya logras el registro y te logueas, te vas a dar cuenta porque obviamente aquí ya va a aparecer tu foto si ya la pusiste o al menos tu nombre, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo ya me logueé desde mi cuenta asociada al GitLab. Entonces, digamos que tú estuvieras en el conflicto de que no tienes subido el código del proyecto a GitLab o GitHub, ni tampoco tienes ningún proyecto propio tuyo. Entonces, simplemente vas aquí a la ventana de búsquedas y buscas un proyecto. Por ejemplo, yo hice esta búsqueda, yo busqué COVID. Y al buscar COVID me salió una lista grande de proyectos de los cuales yo escogí este que, bueno, ahorita como ya estaba cargado salió solito, ¿no? Cuando tú des por primera vez te va a salir una lista de proyectos que tienen que ver con COVID y de ahí tú puedes escoger alguno. Para que ustedes lleguen a esta pantalla pueden desde el aula virtual simplemente darle clic, porque yo ya les puse ahí el enlace. Déjenme ver dónde está eso. Aquí, en el punto número 3. Si le das clic acá, y te va a aparecer directamente ya el análisis de este proyecto de COVID. Entonces, que es el análisis que yo tengo acá en pantalla y que es el que les quiero mostrar para irles indicando cuál es la información que te bota la herramienta y cómo la puedes interpretar. Entonces, la primera información importante se llama el Quality Gate.
Entonces, aquí mismo, usando las opciones de la preguntita, te puede salir rápidamente una descripción, ¿no? Como dice aquí, el Quality Gate es un conjunto de mediciones basados en condiciones de verdadero y falso que te ayuda a saber si tu proyecto está listo para salir a producción. En este caso, vemos que este proyecto dice fail, está en rojo, es decir, acorde al Sonar Cloud, este proyecto aún no está listo para salir a producción. Entonces, eso es lo primero que vas a determinar del proyecto que tú uses como ejercicio, sea el del equipo, sea uno tuyo, o sea uno que encuentres aquí buscando dentro de la misma plataforma. Entonces, me voy a bajar más acá abajito, es el punto 4. El punto 4 dice elaborar el informe utilizando la pantalla Word, incluyendo resultados y análisis de los siguientes aspectos para el proyecto ejemplo, el que estamos haciendo ahorita, y el proyecto del ejercicio, el que tú vas a escoger. Entonces, lo primero que vimos, que es el Quality Gate Status, tiene que ver con lo que se denomina releasability, o la habilidad para salir a producción. ¿Sí? Entonces, para el caso de mi proyecto, como vimos, está fallado, está en rojo, no puede salir a producción. La segunda conjunto de métricas que vamos a ver es el reliability, que tiene que ver con la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad se mide a través del número de bugs o defectos que tiene el producto. En SonarQube se llama bugs, ya vamos a ver dónde está. Y el rating que te provee la herramienta para bugs y el esfuerzo de remediación, es decir, cuánto tiempo te tomaría quitar esos bugs. Entonces vamos a ver estos tres elementos, bugs, rating y tiempo de remediación para el ejemplo. Entonces me vuelvo acá a la pantalla y si tú te bajas un poquito, aquí ves que dice Reliability Measures, métricas de confiabilidad, y aquí está directamente reflejado ya cuántas bugs tiene este producto, que en este caso son 11. Entonces ya tengo la respuesta, que es que la herramienta ha detectado 11 bugs o defectos en el producto, y el rating es esta letra que se pone acá, que en este caso es C. C significa que existe al menos un error que es major, que es grave, y por eso está en color amarillo, ¿sí? Entonces al menos uno de estos 11 errores es un error que no debería estar ahí, y por eso también es que el Quality Gate es rojo, ¿no? Todavía no me deja salir porque yo debo corregir al menos los bugs que son graves, los major. Entonces, eran tres cosas, ¿cuál me está faltando? Entonces, la primera era el número de bugs, que es 11, el rating, que es el esfuerzo de remediación. Entonces, el esfuerzo de remediación te lo calcula el Sonar Cube a través de lo que se llama la deuda técnica, que en este caso está marcada como 2 días. Entonces, fíjate que aquí en deuda dice el tiempo estimado que tomaría corregir todos los problemas de este código, que en este caso es de 2 días. Ahora, ¿cómo calcula la herramienta estos valores? Pues existe todo existe una fórmula, ¿no? Una fórmula que utiliza el SonarQube, que está basado en estadísticas, en datos estadísticos, y que le permite aproximar, dar una idea aproximada del tiempo promedio que se requeriría para arreglar los problemas de este producto a un desarrollador promedio, tomando en cuenta también los lenguajes de programación involucrados. Entonces, en este caso da este valor de 2 días, ¿no? Entonces, eso, ahora, tú te preguntarás cuáles son esas 11 bugs, ¿no? Entonces, para ver cuáles son, puedes simplemente darle clic sobre el número de bugs y te lanza a un listado de los tipos de bugs. Entonces, por ejemplo, dice que aquí hay un test decoration que está duplicado y no debería estar ahí. Aquí, por ejemplo, dice que hay un font genérico que falta. Aquí, por ejemplo, dice que hay que se esperaría que hubiera una asignación o una llamada función, y lo que se tiene es una expresión. Entonces, por ejemplo, digamos que me llama la atención y que lo quiero corregir. Entonces, simplemente le das clic a que es el que quieres atacar ahorita, y te lanza directamente al código. Fíjate que aquí ya me puso en la sección del código en donde está el problema.
Entonces aquí me está señalando el código que necesita ser arreglado. Aquí te está diciendo cuál es el problema y si le das clic acá te explica por qué ese es un problema y te da también ideas de cómo solucionar. Entonces, de esta manera, tu desarrollador o tú mismo, si estás desarrollando, puede ir uno por uno viendo los 11 errores que le botó la herramienta, yéndose al código, leyendo la documentación y corrigiendo. ¿Sí? Esa es un poco la idea de cómo funciona la herramienta. Es súper útil para ir haciendo el clean as you code. Voy limpiando mis defectos conforme voy cometiéndolos, ahí mismo los voy depurando conforme el SonarQube me va haciendo notar. SonarQube es una de las herramientas, yo diría incluso la primera actualmente utilizada a nivel mundial para este tipo de análisis de código. Y tenemos la suerte de poder hacer a través del Sonar Cloud este uso gratuito para poder entender cómo funciona, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la confiabilidad. Ahora, en cuanto a la seguridad, necesito que en el ejemplo que tú hagas, veas cuántas vulnerabilidades hay, cuál es el rating de seguridad, cuántos hotspots hay en la parte de seguridad, puntos calientes de seguridad, cuál es el rating de revisiones, las vulnerabilidades por categoría y por hotspot para 3 distintos tipos de normas de seguridad, la OWASP, la OWASP, la SANS y la CWE, que son normas que establecen cuestiones de seguridad. Como esta no es una clase de seguridad, pues no vamos a entrar en detalles de cuáles son estas normas y cuáles son estos defectos, pero sí a reportar al menos a nivel de métricas, ¿no? Entonces, ¿dónde ves esta información? Pues nuevamente te vas acá a la pantalla principal. Para volver a la pantalla principal le das clic en Overview. Entonces, cuando le das clic en Overview, regresas a este resumen, al cuadro de comando de resúmenes, y si bajas un poquito, aquí está la sección de métricas de seguridad. Entonces, en este caso hay 0 vulnerabilidades, no se ha detectado defectos de seguridad y por lo tanto el rating es A, que significa que no hay vulnerabilidades. Pero sí hay puntos calientes, hotspots de seguridad, que en este caso son 49. Entonces te preguntarás qué es un hotspot, entonces le das aquí en el signo de pregunta y te dice que esto es un código sensitivo a la seguridad, es código sensible, que requiere una revisión manual para determinar si es o no una vulnerabilidad. Es decir, el SonarQube no pudo decir a ciencia cierta que hay vulnerabilidades, por eso puso 0, pero sí te está señalando 49 puntos en el código que potencialmente podrían ser vulnerabilidades y que te está diciendo échale tu ojo manual. Eso es básicamente lo que te dicen esta cifra de 49 security hotspots. Entonces, para ver las otras cosas que era ver por tipo de norma, te puedes ir a la sección de issues, dándole clic acá arriba. Y aquí te bajas a la sección que digas categoría de seguridad, abres el submenú y aquí tienes las 3 opciones, ¿no? OWASP, SANS y CWE. Entonces voy a abrir OWASP y aquí me va a marcar que no hay resultados, es decir, no hay problemas aquí. En SANS también tampoco hay problemas y en CWE aquí sí que encontró problemas. ¿Sí? Entonces aquí tienes 7 incumplimientos de la norma, de la guía 482, de la regla 482 de esta norma CWE y 7 incumplimientos más de la 563. Ahora, si quieres saber cuáles son, nuevamente le das clic ahí y acá te aparece el listado de los incumplimientos y le das clic aquí y ya te aparece el código respectivo, ¿no? Entonces, de esta manera puedes ver norma por norma, que era lo siguiente que te estaba pidiendo acá en la parte del conteo de seguridades. Vamos al siguiente, que es mantenibilidad. En mantenibilidad se mide los codesmels. Nuevamente, igual que los hotspots arriba, los codesmels no son defectos, sino son puntos de código que podrían ser mejorados o que podrían ser potenciales defectos. La deuda técnica que ya hablamos y el rating de mantenibilidad. Entonces vamos a ver estas cosas acá. Entonces nuevamente me voy a Overview.
En Overview me bajo a la sección de mantenibilidad y veo que existen 196 codesmells. Y si le das acá en la flechita te dice que es un código que es confuso, difícil de mantener. Entonces es un código que debería ser mejorado, ¿no? Y aquí tenemos lo que ya habíamos visto, que es 2 días para resolver estos 196 codesmells. Se entiende por una sola persona trabajando 8 horas diarias. Y aquí está el rating, que en este caso es A. Entonces dice que el rating de mantenibilidad es A, es alto, está en verde, porque en este caso el radio de deuda técnica es menor que el 5%. Entonces está relativamente bajo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ok, entonces estamos en mantenibilidad. Lo siguiente que nos está pidiendo el laboratorio es ver el número de duplicados, la densidad de duplicación, líneas, bloques y archivos duplicados. ¿Por qué es importante medir la duplicación de código? Digamos que tú escribes un código que hace una validación de dato, ¿ya? Y entonces te toma unas 6 líneas de ese código. Y luego un dato, una validación igual tienes que hacer en otro lado, en otro lado, en otro lado. Entonces, en lugar de crear una función que es llamada con parámetros, tú haces cut and paste de código, lo vas duplicando. Entonces, hasta ahí podría parecer que es medio, que digamos, inocuo lo que estás haciendo, pero ¿qué tal si después resulta que cambia la regla de la validación y la validación debe hacerse de otra manera? Entonces, esas 12 líneas tienen que ser actualizadas. El problema es que esas 12 líneas están repetidas en 6 lugares distintos. Entonces, has multiplicado por 6 el trabajo de mantenimiento por no haber escrito una sola función que sea reusada en lugar de duplicar. Entonces, la duplicación de código va directamente relacionada con costo de mantenimiento y la tienes que evitar a toda costa. Entonces, veamos si hay duplicación de código en este ejemplo. Entonces yo me voy a bajar más acá abajito y dice métricas de duplicación. En este caso está en rojo, hay un 22.1% de código duplicado. Hay 4 bloques completos duplicados dentro de este código, ¿no? Y para ver detalles adicionales, yo me puedo ir aquí a Issues. En Issues, déjenme ver, no es acá, entonces es en Measures. Esta pestaña todavía no la hemos abierto. Sí, también puedes navegar desde la pestaña que dice Measures o métricas. Y aquí sí que tienes mantenibilidad. Y aquí puedes ver nuevamente los mismos datos de los codesmells, de la deuda de 2 días, el radio de la deuda que es 0.1, el rating, ¿no? Y entonces aquí tienes la información adicional que nos estaba pidiendo con respecto a mantenibilidad. Aquí también puedes ver la información del rating de seguridad, que en este caso era A porque encontró 0, ¿se acuerdan? Entonces, desde aquí también puedes navegar para ver la información. Entonces, eso en cuanto a código duplicado. Avanzamos un poquito más, métricas de tamaño. En este caso se puede medir, contar el número de líneas de código, el número de comentarios, el número de instrucciones, funciones, clases y también dividir el código por tipo de lenguaje. Entonces les voy a mostrar en dónde está eso acá en el proyecto. Entonces me voy otra vez a Overview y en la esquina superior derecha, en este lado de acá, puedes tú ver que este código que estamos analizando tiene 30,000 líneas de código. 17,000 son JavaScript, 13,000 son CSS, 112 es C# y 89 es HTML. Entonces aquí tienes la distribución del código en los distintos lenguajes de programación en los que está hecho este proyecto. Entonces, como ustedes ven, los proyectos pueden ser multilenguaje, como de hecho son la mayoría de los proyectos actuales. Y también nos pedía, déjenme ver, ya me olvidé qué era lo que nos pedía, conté el número de líneas de comentario y conteo por instrucciones, funciones, clases. Entonces, para ver eso, te puedes ir a Issues o a Measures. Déjenme ver en cuál es. En Issues sí está el lenguaje. Y en lenguaje nos vuelve a aparecer la misma información de los 3 lenguajes en los que está trabajando. Y para ver los comentarios, déjenme ver si es más acá abajito o es en la otra opción. Seguramente está en esta opción. Veamos, aquí está tamaño y aquí está.
Entonces aquí tengo dividido, estoy en la opción de measures en este caso, ¿no? El tamaño por líneas de código, y de esas líneas de código, ¿cuántas son instrucciones? 9000, ¿cuántas funciones? 1600, ¿cuántas clases? 4, ¿cuántos archivos de código? 22, ¿cuántas líneas de comentario? 4000, y ¿cuánto es el porcentaje de comentarios? 12.9%, que es un porcentaje razonable partiendo del supuesto de que esos comentarios son comentarios buenos. Porque si el comentario está mal hecho, de nada sirve que sea un alto porcentaje, ¿no? Entonces tiene que ser tanto en cantidad como en calidad. Pero por lo menos aquí ya vemos que al menos en cantidad sí hay un porcentaje decente de comentarios. Ahora habría que analizar la calidad de esos comentarios. Entonces, esta información la encuentras bajo la pestaña de Measures. Y luego, ¿qué más nos pedía? Dos tipos de complejidades. La complejidad también está directamente relacionado con la mantenibilidad. Mientras más complejo es el código, más difícil es de mantener. Entonces, la herramienta mide dos complejidades, la ciclomática y la cognitiva. Entonces, para ello te vas acá a la pestaña dentro de Measures, la pestañita de complejidad, y ahí tienes los dos valores que estamos buscando. El valor de complejidad ciclomática y el de complejidad cognitiva. Para analizar si estos valores son buenos o malos, pues ya tienes que ir a la documentación y según eso, pues decir, o sea, si está, está muy alta o está bien, o qué significa este valor, ¿no? Entonces, son dos tipos de complejidades que mire. Y lo último, ya para ir terminando, lo que es el conteo de incumplimientos por reglas de lenguaje. Entonces, la herramienta tiene implementado inteligencia para, como les decía, un conjunto medio grande de lenguajes de programación y cada vez se aumentan más. Algunos de ellos ya son de pago, pero la versión que estamos viendo gratis viene con suficientes, ¿no? Y de esos lenguajes tiene el análisis del cumplimiento de las reglas. Entonces vamos a ver para los lenguajes de este proyecto ejemplo qué reglas estén cumpliendo. Entonces para eso me puedo ir a Issues. Y en Issues, aquí dice Rule, hablo Rule. Y aquí tengo la información que estoy buscando. Entonces me dice, de JavaScript se están incumpliendo 156, hay 156 incumplimientos, de C# 15, de CSS 8 y así sucesivamente, ¿ya? Y te va diciendo de qué tipo de incumplimiento es, entonces voy a tomar los de C#, por ejemplo. Entonces, aquí dice que yo debo remover la palabra using. Este es un error minor, no es tan grave, sin embargo, me está recomendando que en C# no use el using, valga la redundancia. Entonces, quiero ver en dónde, pues le doy clic y como les había dicho, se va al código, ¿no? Entonces, aquí está using system y entonces dice que es innecesario poner eso, aunque es un error menor, aquí te está explicando por qué es un problema y también te va a explicar cómo deberías ponerlo o si deberías eliminarlo si ya no hace falta. Acá arriba tienes en qué parte del código está, ¿no? Está dentro del proyecto COVID, en controladores, y es en el archivo homecontroller.cs. ¿Sí? Entonces aquí tienes la información de los incumplimientos de las reglas de los distintos lenguajes. Aquí está toda la lista. Y eso es básicamente lo que está pidiendo el laboratorio. Entonces, en la primera parte, me voy a volver acá al informe. Entonces, aquí vas a poner tú un solo objetivo, en el marco teórico que es análisis estático, que es la herramienta SonarQube, que es la herramienta SonarCloud. En el desarrollo de la práctica, las capturas de cómo lograste el acceso al SonarCloud. Y luego en el 3.2, las capturas de lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? De todas estas métricas para el ejemplo del COVID en este caso. En la sección número 4, en la primera parte van las preguntas y en la segunda parte va la resolución del ejercicio y no te olvides de poner bibliografía y todo lo que se necesite anexar como evidencia. Entonces vamos a ver las preguntas y el ejercicio. Entonces están acá abajo. En el punto número 5, responde las siguientes preguntas. Las preguntas tienen que ver con la teoría o los conceptos de todo lo que acabamos de ver. ¿Qué es un bug? ¿Qué es el Reliability Rating? ¿Qué es un Code Smell? ¿Qué es el Maintainability Rating? ¿Qué es la deuda técnica? ¿Qué es una vulnerabilidad y el Security Rating? ¿Qué es un Security Hotspot? ¿Qué son estos tres?
qué es deuda técnica, qué es quality gate, qué es complejidad ciclomática, qué es complejidad cognitiva. Es decir, básicamente ir a la documentación de SonarQube, que ya les di el enlace, y buscar los conceptos que estamos usando, ¿no? La sección 6 es hacer el análisis estático de código, ya dije, del proyecto de equipo, de un proyecto personal o de un proyecto de terceros, siguiendo todo, buscando todo lo del punto 4, ¿no? Y finalmente subir el archivo con el respectivo nombre. Ese es básicamente de lo que se trata el laboratorio. Lo importante de este laboratorio es que ustedes tengan esta primera, digamos, aproximación con una herramienta de análisis estático, que es una herramienta que no ejecuta el código. Como ustedes ven, en este ejemplo de COVID hemos encontrado gran cantidad de cosas que se deben mejorar, que se deben corregir, y ni siquiera hemos visto una interfaz, peor aún compilado o ejecutado como tal el producto, ¿no? Por eso se llama análisis estático y es importante porque lo puedes hacer sin necesidad de que el código compile o de que esté completo. ¿Sí? Entonces ya te va ayudando a encontrar tus errores y identificar defectos y corregirlos sobre la marcha. Entonces quisiera escucharles si es que alguno de ustedes ha utilizado antes SonarQube o SonarCloud. Si puede alzar la mano, si alguien tiene alguna experiencia previa con la herramienta. Ok, veo que no, pues para mí un gusto poder mostrarles algo nuevo para ustedes y para que de esta manera aumente su caja de herramientas y aumente su conocimiento. Alex, ¿qué opinión te merece esta visión rápida que hemos hecho hoy de SonarQube y de análisis estático? ¿Las otras Inge, sí me escucha ahí? Sí. Bueno, yo realmente me parece una herramienta súper interesante, ya que no sabía cómo poder realizar esas mediciones de las que estuvimos tratando durante todo este tiempo. Yo realmente no conocía acerca de esta herramienta y me pareció también interesante que se puedan enlazar desde GitHub los proyectos que tengamos subidos y de ahí podríamos hacer un análisis de qué es lo que tenemos las fallas y bueno, más que eso, también aprender para, como se ha mencionado antes, que no tenemos que volver a hacer un retrabajo, entonces ya podemos aprender de los errores que pueden ser comunes en los proyectos que nosotros tengamos. Entonces, bueno, me pareció súper interesante esta práctica de ahora. Correcto. La idea es que te vayas conociendo como desarrollador, ¿no? Y vayas entendiendo tu perfil, vayas pudiendo tener digamos, este currículum, digámoslo así, de tus propias métricas, ¿no? ¿Cuáles son mis defectos usuales? ¿Cuál es mi densidad de defectos en mis distintos lenguajes de programación que yo conozco, ¿no? E irte perfeccionando como desarrollador, para evitar caer en los mismos errores, para evitar el retrabajo. Todo lo que hemos venido hablando ya vamos concretando con el uso de herramientas, ¿no? Porque ahora los softwares que producimos son de complejidad media o alta y por lo tanto hacerlo manualmente se vuelve casi inmanejable o no factible. Entonces por eso ya las herramientas nos ayudan grandemente para ese trabajo. La linkeas a tu GitHub y de ahora en adelante todos tus proyectos subes a GitHub y le corres el SonarCloud y ya tienes esta posibilidad de ir viendo tus problemas de calidad y sobre todo corrigiéndolos. Así es que sí, desen tiempo en estos días para poder hacer un ejercicio con alguno de sus códigos o si no, por lo menos con un código de tercero para tener esta experiencia tuya personal con la herramienta. Y ahorita escucho si alguien tiene alguna pregunta o duda sobre cómo hacer su informe de laboratorio. Este es un buen momento para preguntar. Grace. Sí, Inge, disculpe, el informe es solo sobre el código de nuestro proyecto o hay que hacer también con lo que se hizo del COVID? En las dos cosas. Te voy a poner otra vez el informe porque hay dos secciones, ¿no? Entonces, acá está el informe y si tú te fijas en la sección 3.2, paso a paso va con las capturas del COVID. Y en la sección 4.2, ejercicio, va con las capturas de tu propio proyecto.
No sé si ahí queda más claro. Sí, sí, Chévere. muchas gracias. Ok. Si ahorita hay alguna otra pregunta, con gusto. Y si no, seguramente si te aparecen dudas o preguntas mientras estés haciendo, como siempre, me puedes contactar por el WhatsApp general o directamente a mí por interno, ¿no? Pero en realidad, como ustedes ven operativamente hablando, la herramienta no tiene ninguna dificultad. Más bien, donde está digamos, donde está el meollo del asunto, es en el análisis que tú puedas hacer como persona de calidad a partir de la data cuantitativa que te da el SonarQube. ¿Sí? Entonces, ahí pues ya es una cuestión de como todo práctica, ¿no? De analizar muchos proyectos, de leer mucho la documentación y de ser cada vez más exacto en la manera como tú entregas un informe basado en las métricas que te da SonarQube, si es que lo estás haciendo para terceros. Y si te lo estás haciendo para ti mismo, como decía Alex, usarlo como una herramienta para feedback, para retroalimentación de tu propio desempeño como desarrollador. Ok, entonces con eso cerramos el capítulo 4 y el sílabo para el primer bimestre prácticamente. Y en esta última media horita vamos a hablar del proyecto. La entrega siguiente del proyecto no va para este bimestre, se nos quedó para el segundo bimestre porque tampoco es mi idea presionarles. Entonces vamos a revisar una retroalimentación de cómo estamos en los proyectos y cuál es el siguiente paso. Pero quisiera hacer un pequeño break. En este momento les voy a pedir que se tomen 5 minutitos para levantarse, buscar una ventana, una puerta, si es que pueden salir afuera mejor y si no solamente desde donde tú puedas, tratar de observar el cielo o el paisaje externo, ¿sí? Si es que es posible. Entonces, levantémonos un ratito y nos volvemos a ver en 5 minutos. Yo tengo las 3:34, es decir, sería a las 3:39. Hagamos este pequeño break.
Ok, tengo 3:39, estoy de vuelta. Avísenme por favor con un like para saber que ya están de vuelta también. Los que ya estén acá. Gracias, Grace. ¿Quién más anda por ahí? Gracias, David. Alison también. Gaby también. Chévere. Bueno, y les había pedido que nos hagamos un esfuerzo por levantarnos y buscar, mirar un poco por la ventana o salir. Así es que, Emi, ya que ahorita alzaste la mano, cuéntame, ¿qué lograste ver? ¿Qué tal está el paisaje por ahí, por donde tú estás? Emi. Bueno, ahorita estoy haciendo full sol, pero igual sigo estresado y ya iban a hacer mi pregunta de decirle cómo importo un proyecto distinto que no esté en mi GitHub a esto a lo Del del, SonarQube. sí, Ujú. del SonarQube, perdón. Ya, ok, bueno, ya que aprovechamos para la pregunta, está bien. Pues hay dos maneras. La una es pues que lo subas al GitHub, esa sería la una manera, y la otra, que es realmente la recomendable, es que te instales tu propia versión local del SonarQube. Para ello voy a compartir pantalla y gracias por la pregunta porque se me olvidó explicar eso. Aquí en capítulo 3, en informe de laboratorio, está en el punto número 3. Dice, nota, opcionalmente también se puede instalar SonarQube en tu equipo local para usar un proyecto cuyas fuentes estén en tu ambiente local. Entonces aquí les he puesto el enlace con las instrucciones paso a paso para descargarte, descomprimir y configurar tu ambiente Windows, por ejemplo. También sirve para ambientes basados en Unix, que te bajas el otro instalador nomás. Y alzas el servicio SonarQube en tu propio equipo. Cuando ya lo alzas así, simplemente le das el path de dónde está el código en tu propio equipo. Entonces, puedes hacerlo así, de esa manera puedes analizar código que tengas en tu equipo local, o si no, puedes subir tu código local a una cuenta GitHub y ahí sí ya podrías usar el Sonar Cloud. Cualquiera de las dos cosas te van a funcionar. No sé si eso responde tu inquietud, Emi, al menos por ahora. Sí, sí, que sí, ya me queda un poquito más claro porque estaba buscando y no encontraba una manera y no sé, Claro, estoy como perdida, creo. ajá, bueno, es que acabamos de aprender la herramienta, ¿no? Hay que también monearle un poquito, pero sí, en Sonar Cloud solo te va a aparecer tus propios proyectos de GitHub, tampoco te van a aparecer proyectos de terceros, ¿no? A menos que esos terceros los hayan puesto en modo público. ¿Sí? Entonces, como digo, la opción es subirla o instalar una versión local. Y ahí me irán contando conforme en estos días tengan preguntas o dificultades, pues con gusto yo estoy atenta a sus preguntas. Y bueno, entonces vamos a la última parte de la clase de hoy. Recuerden, por favor, no se olviden que solo por esta semana nos vemos también miércoles a las 11 y solamente para dar el examen. Pienso yo que entre hora y hora y media terminarás el examen, sin embargo, yo estaré hasta la última persona, hasta las 2 horas de tope. Entonces voy a abrir nuevamente el aula y ahora vamos a entrar al capítulo que abrimos, pero como digo, no vamos a avanzar en teoría, no, porque ya el examen está muy cerca y no vale la pena. Pero sí, dentro de este capítulo vamos a ver la parte que corresponde al avance del proyecto para que ustedes puedan ya ir trabajando en ello. Entonces, este capítulo se llama Métricas y Mejoramiento del Proceso de Software. Entonces, en este capítulo un poco conceptualizamos un poco más en detalle el tema de las métricas desde la perspectiva de qué metodología se utiliza para crear métricas,
cómo se define si una métrica es buena o no, cómo identificar métricas que te convengan o te sirvan, etcétera, etcétera, ¿no? Y en base a esa información que te dan las métricas, cómo se puede mejorar tu proceso de software. Este es un capítulo muy, muy pequeñito que lo veremos tranquilamente la próxima semana cuando ya salgamos de todo esto de exámenes, ¿no? Pero sí les quería presentar la última parte de métricas que tenemos que usar, que es la parte de la 25010 que tiene que ver con la calidad en uso. Entonces, en el proyecto nosotros hemos usado ya 2 de las 3 pestañas Excel, ¿no? La pestaña de calidad interna y la pestaña de calidad externa. Por cierto, al menos un equipo, y creo que incluso 2 equipos, tuvieron el problema de que no estaban digamos, coherentes las métricas que tomaron en calidad interna con externa. Tienen que ser prácticamente las mismas, como ustedes se debieron haber dado cuenta, los criterios y subcriterios son los mismos para interno y externo. Las métricas varían ligeramente, la mayoría son las mismas. Por lo tanto, los mismos criterios y subcriterios de métricas que usaste en calidad interna, te conviene usarlos también en calidad externa, no diferentes. Entonces, hagan esa corrección los equipos que no tenían sincronizados esos dos. Y ahora sí, todos los equipos entramos a la versión 2 de la matriz, que va a incluir la tercera pestaña, la de calidad en uso. Entonces, en calidad en uso, este es el modelo, son solamente 5 criterios de calidad: efectividad, eficiencia, libertad de riesgo, satisfacción y contexto de uso. Y dentro de cada uno de estos criterios, como siempre, hay subcriterios, pero asimismo muy sencillos, ¿no? Dentro de efectividad, un solo subcriterio llamado también efectividad. Dentro de eficiencia, un solo subcriterio llamado también eficiencia. En libertad de riesgo hay 3 subcriterios: el que tiene que ver con riesgo económico, cuánta plata se puede perder; el que tiene que ver con riesgo de salud, cuánta afectación puede haber a la salud o peor aún la vida de las personas; y el que tiene que ver con riesgo medioambiental, cuánta afectación puede haber a la naturaleza si ocurre un defecto, si hay un fallo producto de un defecto en la operación de este producto de software, cuando se le ponga en uso, ¿no? Esa es la libertad de riesgo y es tal vez una de las medidas más importantes de esta parte. Luego viene satisfacción, que tiene 4 cosas: si cumple o no con el propósito, la confianza que despierta en el usuario el producto cuando se está usando, si produce, o sea, si es placentero de usar o lo contrario, y si es confortable de usar o lo contrario. Todo eso me permite medir el nivel de satisfacción. Y finalmente, los contextos de uso. Primero, si todos los contextos para los que fue pedido están completos. Y segundo, qué tan flexible es para incorporar contextos nuevos o cambiantes a futuro. Eso con lo que tiene que ver con contextos de uso. Y ese es básicamente el modelo. Entonces, ¿cómo sabemos? Debajo de cada criterio hay 1 o más métricas. Entonces, en esta parte de la versión 2 que vamos a hacer de la matriz, aparte de corregir los problemas que ya le indiqué al coordinador de la calidad interna y externa, vamos a aumentar las métricas de calidad en uso. Entonces, para ello, ustedes tienen que revisar la norma 25022, que es donde están listadas todas las métricas, y igual que hicimos antes, ir viendo una por una cuáles son factibles de aplicar. Y las que son factibles, pues ponerlas como sí. Entonces, les he incluido un recurso acá, que lo voy a abrir ahorita, que es un archivo PDF que les va a servir también para el estudio, por cierto, en donde está bastante bien resumido para cada característica, las subcaracterísticas y las definiciones, tanto de calidad de producto como de lo que estamos viendo ahorita, que es de calidad en uso. Entonces, aquí tenemos nuevamente efectividad, eficiencia, satisfacción, la libertad de riesgo con los 3 riesgos: económico, de salud y de ambiente, y la cobertura de contexto con sus respectivas definiciones. Entonces, esto como para entender cada uno de los criterios y subcriterios. Ahora, para ver las métricas como tal, lo que necesitas es irte a ya les voy a poner aquí para que sea más fácil para ustedes, al enlace que yo les había dado de la carpeta de normas.
y abrir este archivo que se llama, ya les voy a poner el enlace para que no tengan que buscarlo en otro lado, que se llama métricas de calidad en uso. Entonces, en esta norma, que no es la versión, digamos, última, sino es más bien una versión draft, pero nos sirve como para lo que nosotros queremos estudiar, porque son de pago las versiones últimas, y cuestan más o menos, por cierto. Entonces vamos a utilizar esta versión draft del año 2012 para hacer nuestro trabajo. Entonces aquí puedes ver tú en la sección 7, las métricas de calidad en uso. Entonces, en la sección 7.1 están las métricas para efectividad, en la 7.2 las de eficiencia, en la 7.3 las de satisfacción, en las de 7.4 libertad de riesgo y en las de 7.5 las de contexto. Y están documentadas igualito que vimos en el 25.023, ¿no? Entonces, me voy a poner en cualquiera solamente, por ejemplo. Discúlpenme que me mueva tanto, pero es que me fui de más. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy en métricas económicas, ¿sí? Libertad de riesgo económico. Entonces está la métrica de retorno de inversión. La pregunta relacionada con la métrica es ¿cuál es el retorno de inversión? La fórmula es A sobre B. B es lo que se ha invertido y A es el beneficio obtenido. Entonces digamos que el cliente invirtió, se me ocurre, $12,000 en este desarrollo. ¿Sí? Entonces eso es B. Y el A es hasta el momento en el uso, cuánto, en este caso en dinero, porque estamos hablando de lo económico, ha recibido como ingreso gracias a este producto. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, en el proyecto de ustedes, difícilmente vamos a poder calcular la métrica de ROI, porque para calcular esto necesitaríamos que el producto haya estado siendo usado en la vida real por un tiempo suficiente como para ya poder ver los beneficios económicos de ese producto. Porque en este caso, como no hay un uso real, pues nos dará 0, ¿no? Entonces 0 sobre 1.000.000 va a seguir siendo 0. ¿Sí? Entonces, esta es, por ejemplo, una métrica que tú no le deberías poner que sí aplica, porque no tenemos la posibilidad de medirla en este momento. Pero hay otras métricas que sí vas a poder medir, como por ejemplo, hacer una encuesta de satisfacción de usuarios, haciendo un pequeño muestreo de mínimo 5 personas que utilicen el producto y te llenen la encuesta. Y con esos datos de la encuesta, pues llenar la información en la matriz, ¿no? Entonces, no quería dejar de compartir, voy a volver a compartir, solo me quería pasar otra vez al aula. Entonces ya les voy a subir la 25.023 acá mismo para que esté justo debajo de donde dice modelo de calidad y puedan ustedes utilizar. De hecho, creo que está subida, sino que creo que está oculta. Y entonces aquí está, rápidamente las especificaciones. Entonces, revisar las métricas de calidad en uso. Y también me olvidé de decirles el anexo F y el anexo G de la norma 25.023. Ya acá ha estado el enlace, me disculpo, acá abajito ha estado. Entonces, con este enlace te vas directo a la carpeta donde encuentras la norma 25.023. ¿Por qué son importantes el anexo F y el G? Porque en el anexo F te dice cómo debes hacer para hacer las mediciones de calidad en uso y en el anexo G te dan ejemplos de encuestas que puedes aplicar. Entonces, revisen también esos dos anexos para que durante el segundo bimestre puedan hacer las mediciones, ¿no? Por el momento, para decidir cuáles aplican o no, basta con leer las fórmulas de las métricas, ¿no? Y en base a eso ya vas a poder determinar si es o no factible hacer esa medición a posterior. Entonces, en la pestaña calidad de uso, la columna H aplica sí o no. Igualito que lo hicimos en las otras pestañas, según las métricas que el equipo vaya a medir. Y colorear en amarillo las métricas que se aplican. También les pido, por favor, que regresen a las otras pestañas y también coloreen en amarillo las métricas que se aplicaron internas y externas, porque eso me había olvidado de pedirles la vez pasada. Solamente pedí que coloreen en amarillo las subcaracterísticas de calidad, que es la columna C, que serán parte del alcance porque tienen más del 50% de métricas con sí. Y luego colorear en amarillo las características columna B, que serán parte del alcance porque tienen 50% o más de sus características.
Esto es nuevo, el punto número 5, llenar el nivel y porcentaje de importancia en las columnas M y M, tomando en cuenta que deben sumar 100%. Ya voy a abrir un ratito la matriz para ahondar en esto. Pero solamente, obviamente, las métricas que están en amarillo, perdón, las características que están en amarillo cuentan, ¿no? El paso número 6, repetir el paso 5 también para las pestañas internas y externas, es decir, colocar nivel y porcentaje de importancia en todo. 7, realizar todas las mejoras que se haya solicitado en calidad interna y externa. Y 8, el coordinador del equipo sube. Este trabajo lo vamos a dejar para la próxima semana, es decir, en principio lo pueden entregar hasta el domingo. Pero si es que fuera no factible, puedo hablar con, o sea, depende, me avisan cada equipo, si es que no lo pueden entregar hasta el domingo, podemos pensar en dar un poco más de tiempo, dependiendo de cómo estén ustedes también con sus otras materias. Pero sí quería indicarles porque es importante que ya vayan organizándose y vayamos retomando el proyecto, porque en este segundo bimestre tenemos que ya hacer las mediciones para poder entregar el informe de evaluación. Entonces, voy a abrir la matriz. Entonces, me voy a ir acá a abrir algunas de las matrices de ustedes. Por ejemplo, voy a tomar la de High Quality. No sé por qué se demoró. Está trabajando. Y vamos a ver rápidamente la pestaña respectiva en estos últimos minutos que tenemos. ¿Se quedó? Ni siquiera mide mucho. No sé qué pasó ahí. Veamos. Aquí está. Entonces estoy en el de High Quality, que le dio hipo a mi compu. Y entonces me voy a colocar, como ustedes recordarán, hay 3 pestañas, ¿no? Calidad interna, externa y en uso. Entonces me voy a colocar en calidad en uso. Y como siempre voy a empezar por la columna H diciendo sí o no, dependiendo de si la métrica yo decido, ustedes como equipo deciden si se aplica o no se aplica. Cuando diga sí, coloreas amarillo acá. Si te da más del 50%, coloreas amarillo la subcaracterística, y si te da más del 50%, coloreas de amarillo la característica. Entonces, de las características que tengas coloradas de amarillo, te vas a la columna M y N para definir el nivel de importancia y el porcentaje de importancia de esa característica que vas a medir. Y la suma de todas ellas te tiene que dar a 100, obviamente, porque es porcentaje, está aquí el 100. Si no te suma 100, te suma menos o más, te va a dar un mensaje. Entonces, ¿qué significa este porcentaje y este nivel de importancia? Primero, el nivel de importancia son 3 valores. Puede ser nivel de importancia alto, medio o bajo. Dependiendo, por ejemplo, digamos que aquí yo voy a medir la efectividad, voy a medir la libertad de riesgo y la satisfacción. Voy a medir 3. Entonces, si para mí los 3 son igual de importantes, diré que todos tienen un nivel de importancia medio y les pondré de porcentaje a todos 33.33%, porque al sumar los 3 me van a dar 99.99, o sea, el 100. Pero digamos que de los 3, en realidad yo me doy cuenta que el más importante es satisfacción. Entonces, este es más importante que los otros 2 juntos incluso. Entonces, a este yo le voy a poner nivel de importancia alto, como de hecho está acá, y le voy a poner de porcentaje 60%, solo a él. Entonces, eso significa, fíjense que aquí ya me dio error, ¿no? Revise la columna de porcentaje porque los valores dan más de 100. Entonces, como a él le puse 60, me queda 40% que yo debo repartir entre los otros 2. Si yo considero que los otros 2 son igual de importancia entre los 2 y son medianos, les pondré M en la columna de importancia y los pondré 20-20 en la columna de porcentaje. Y ahí me va a sumar el 100. Entonces, esto es importante porque con este porcentaje es que el Excel va luego a hacer los cálculos de las puntuaciones para poder sacar acá los resultados finales, ¿no?
porque cuando acabemos el proyecto vamos a tener acá ya las puntuaciones de cada calidad y la puntuación total para poder decir la cuantificación de la calidad total de este producto de software. Entonces, por eso, lo mismo que vamos a hacer acá en nivel de importancia y porcentaje de importancia, necesito que lo hagan en calidad externa, que son las mismas columnas, ¿no es cierto? Y en calidad interna también, procurando que la interna y la interna queden compatibles. No hay necesidad de complicarnos haciendo que luzcan diferentes. Más bien traten de que estén iguales. En este caso, no, creo que justo este es un caso de los que no estaban, no estoy segura. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente el trabajo que hay que hacer. Por ahora solamente terminar de rellenar la matriz con la parte de configuración. Eso sería todo por hoy. No nos queda tiempo para preguntas, pero por favor búsquenme por el WhatsApp si necesitan cualquier cosa. Primero para el laboratorio, que es lo más urgente, hasta el jueves, y luego para hacer lo de la matriz, que esperaría yo que todos los equipos puedan terminar hasta el domingo. Pero si algún equipo necesitara más tiempo, pues se comunican conmigo y lo podemos definir. Podemos hacer una extensión. Y si alguien desea quedarse para conversar del tema de las notas, igual con mucho gusto yo me quedo y podemos conversar. O cualquier otro momento, de aquí hasta el viernes, mientras yo no pase notas, podemos seguir revisando y podemos seguir evaluando cualquier inquietud que ustedes tengan. Eso sería todo por hoy. Ya les voy a pasar la hoja Excel de notas por el WhatsApp para que puedan chequear con tranquilidad. Y que esté muy bien. Deseo que esta semana les vaya súper bien en el cierre de materias, proyectos, exámenes, demás. Y conmigo nos vemos, Dios mediante, el miércoles a las 11 para dar el examen juntos. Eso sería todo. Muchísimas gracias y buena tarde a todos. Hasta el miércoles, Inge, que pase bien. Hasta luego. Hasta el miércoles, Inge, gracias. Chao, de nada. Que estés bien. Hasta el miércoles, hija. Hasta Gracias, Inge, hasta el luego. miércoles. Chao, Dome, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta el miércoles, Inge. Chao.